Hola, buenas, bienvenidos al videoblog de Cruzados Rotos, mi blog. En el primer capítulo, primer vídeo, voy a hablar de la pretemporada, aprovechando el momento en el que se encuentran la mayoría de futbolistas de este país. Me refiero a los profesionales y a los semiprofesionales, que realmente muchos de ellos son profesionales, pero bueno, no ganan las cantidades que se ganan en primera división. Pues voy a aprovechar a hablar de lo que es la pretemporada, no para las superestrellas del fútbol, los que juegan en primera división o en segunda división, sino para el común de los mortales, que son los que están en segunda B, tercera división y categorías inferiores que preceden a la primera división. La pretemporada es un periodo básico y necesario para todos los futbolistas antes de iniciar la temporada, pero no se le plantea igual a unos y a otros. Por ejemplo, hay un caso que se da muy habitualmente entre los futbolistas de tercera división, segunda B, que es que no saben el equipo en el que van a jugar hasta bien entrado y pasado el mes de julio. Y eso es una situación muy incómoda para el futbolista, porque es un tipo que está dedicando parte de su vida a la práctica del fútbol. Es un trabajo. Aunque se llame jugar, no deja de ser un trabajo. Jugar a fútbol es trabajar de fútbol. Pero decimos jugar a fútbol, pero es un trabajo que ocupa más tiempo del que parece, porque no son esas 2 o 3 horas que se dedican para el entrenamiento o los partidos. Hay mucho más que eso, pero ya iremos desgranando todo eso durante otros vídeos. Lo que hoy me ocupa es hablar de la pretemporada. Y, por ejemplo, muchos jugadores llegan a estas alturas de la temporada, pretemporada, sin saber dónde van a jugar, porque es muy complicado estar 2-3 años en un mismo equipo cuando eres jugador de tercera o segunda división. Hay jugadores que lo consiguen, pero para el resto tienen que ir rotando año a año de un equipo a otro. Y eso es una situación que se paga luego en el círculo íntimo, por ejemplo, con la pareja. Es muy difícil irse de vacaciones sin saber dónde vas a trabajar el año que viene. No importa el dinero que tengas en el bolsillo, lo que importa es que tengas el móvil con batería. ¿Y eso por qué lo digo? Porque te vas de vacaciones y tienes el teléfono conectado esperando a que te llame tu representante o algún contacto para darte una buena noticia, que es que te han encontrado equipo. Pero eso es muy incómodo, porque a medida que pasa el tiempo, la ansiedad te va calando en tus huesos y vas mirando el teléfono de vez en cuando a ver si alguien te ha llamado, a ver si el teléfono va bien, aquí qué está pasando, que van pasando los días y hay gente que ha empezado a entrenar, yo no tengo equipo, que habla con un secretario técnico y me ha dicho que en unos días me llamará, que eres una opción muy seria, cuando realmente ellos tantean muchos jugadores, a todos les dicen que hay muchas posibilidades de fichar y que en unos días te llamarán. Es muy gracioso eso, porque ocurre igual que en el mundo real. En el mundo real tú vas a una entrevista de trabajo y ni siquiera se dignan a llamarte para decirte que no te han cogido. En el fútbol es muy parecido y es bastante doloroso, porque luego con el tiempo te vuelves a encontrar a esas personas y tienes que hacer de tripas corazón y hacer como que no ha pasado nada. El futbolista en esa época se convierte en una persona muy vulnerable, porque es cuando te sientes más como mercancía. Y algunos pensarán, joder, que son privilegiados. Sí, pero no. El término mercancía no quiere decir que seas un esclavo, porque no lo eres. Pero te vendes como un pedazo de carne que sabe jugar a fútbol y poco más. Y algunos dirán que todos los trabajos es igual, te vendes a una empresa. Sí, pero no es lo mismo, porque en fútbol un futbolista solo tiene un puesto de trabajo. ¿Sabes? Tú no puedes decir, hoy juego de futbolista, el año que viene ficharé por otro equipo de masajista, o ficharé por otro equipo de presidente, de utillero, de directivo. No, tú eres futbolista y hasta que te retires seguirás siendo futbolista.
Entonces, tienes un mercado muy acotado, muy limitado. Porque en cada equipo hay unas 20 personas, 20 jugadores. Entonces, no es como un camarero que puede ir a echar currículum a un bar, a otro bar, a otro bar o a otro bar, o una administrativa, o un profesor, o un mecánico. No, tú solo puedes echar currículum a equipos de fútbol, pero un camarero puede ir a un bar, puede ir a una tienda, puede ir a un almacén, un profesor igual, pero futbolista puede, pero no, porque se ha especializado en fútbol. Y diréis, ya, pero puede hacer otras cosas. Sí, pero el fútbol es una carrera que te ocupa media vida, o una gran parte de tu vida, porque la empiezas a ejercer desde pequeño y la dejas cuando el cuerpo ya no te pide, no te da más, cuando ya no puedes seguir y cuando ya nadie te quiere fichar, porque el fútbol es una rueda, no es que te jubilas con 65 años como otras profesiones, no, para nada. En fútbol tienes unos años fértiles y no puedes posponerlo para después. Cuando llegas a los 35, 36, 37, no hay más. No puedes decir, bueno, con 50 retomaré la carrera de futbolista. No. Por eso los futbolistas nos aferramos tanto a nuestra profesión, porque cuando acabemos no podremos ejercitarla de la misma manera a modo profesional. Y eso es lo que cuesta de explicar, no de entender, porque yo lo estoy explicando y aquí hasta el más tonto lo está entendiendo. Pero hay que contarlo. Que sea sencillo de entender no significa que todo el mundo lo entienda o lo haya entendido. Pero es así. Entonces hay que entender que el futbolista solo juega fútbol porque solo tiene una vida. Y solo será joven durante una época, como todo el mundo. Luego ya te puedes especializar en otras cosas. Pero si te gusta el fútbol, vas a apurar todos los cartuchos mientras tengas motivación para ser futbolista. Y la pretemporada es una época jodida porque si no tienes asegurado el contrato para el año siguiente, you fucked. Incluso uno tiene que pensarse si irse lejos de vacaciones o estar cerquita. Porque si te llaman y te dicen que en un par de días o mañana tiene que estar en tal ciudad para firmar el contrato, tienes que salir pitando. Y eso no es manera de descansar, la verdad. Y no creas que es algo que se haga poco habitual. No. Es muy habitual que te llame tu representante y te diga, mañana tienes que estar a las 12 en el campo del Alavés para firmar el contrato. Es que estoy en... Da igual, háztelo como quieras. Y ahí tienes que estar. Porque tu representante ya ha cerrado el trato. Y si tú no vas, fichan a otro. Si hay algo que sobra en el fútbol son futbolistas. Bueno, representantes también. Pero futbolistas hay muchos. Y tienes que tener algo muy especial para que alguien se muera por tus huesos. Y a día de hoy, pocos jugadores tienen algo especial. Pero es la ley de la selva. Es un mundo muy competitivo el del fútbol. A veces demasiado. Pero quien se mete ya sabe cómo es, porque cuando eres niño ya compites contra otros compañeros por un puesto. Es difícil hacer amigos, ya hablaremos de todo eso. Pero cuando no tienes la sartén por el mango, tienes que presentarte en la otra punta del mundo a velocidad de récord. La maldita pretemporada. Luego están los que ya tienen claro dónde van a jugar, han renovado contrato o tienen contrato en vigor, ya saben cuándo empieza la pretemporada. Y a esto se les hace un poquito complicado volver a los entrenamientos, pero realmente es una pose decir que da palo la pretemporada, porque la mayoría de futbolistas necesitamos entrenar, lo necesitamos. Fíjate que en verano, en época de descanso, pocos futbolistas son los que se quedan todo el día tirados en una hamaca sin hacer nada, leyendo un libro. Casi todos hacemos algún deporte alternativo, porque el cuerpo
es algo que no puedes dejar. El futbolista vive de su cuerpo y tienes que ejercitarlo, aunque sea de manera diferente, en la época de descanso, que es la mejor época para recuperarse de molestias y pequeñas lesiones. También para descansar la cabeza, porque eso de competir cada semana, incluso cada día, porque el entrenamiento es una competición diaria, a diferencia de otros trabajos, eso cansa mucho, cansa mucho. Y cansa mucho, como ya he dicho 7 veces, porque hay muchos altibajos en la vida de un futbolista. Son momentos en que pasas de la euforia a la decepción a velocidades que ni aprecias. Hace 5 segundos estabas contento y has fallado un pase y te sientes medio frustrado porque es algo que has hecho 1000 veces y no entiendes por qué has fallado. Y lo peor es que son jugadas que ya han pasado y tienes que centrarte en lo siguiente, pero a veces cuesta quitarse de la cabeza un error que se ha cometido unos minutos antes. Pero bueno, es la vida del futbolista dentro del campo. Todo no va a ser gloria. La gloria se la llevan unos pocos. Si tienes suerte de llevártela tú, bienvenida sea. Pero uno tiene que saber que cuando juega fútbol se va a llevar más palos que alegrías. Y quizá gane más partidos en su carrera que de los que pierda. Pero después de cada partido, uno se queda con esa cosilla de que lo pudo hacer mejor. Y yo no lo llamo eso espíritu de superación, sino lo llamo tortura. El espíritu de superación es entrenar cada vez con más intensidad, con más atención, con más interés, con mejor actitud. Eso es espíritu de superación. Luego que consigas llegar a las metas que tienes marcadas es otra historia. Pero el tema es que todo lo que puedas hacer, hazlo. Pero no es matemáticas. Y creo que voy a cerrar el capítulo de pretemporada porque odio la pretemporada. Y hablar de la pretemporada es duro. Pero la empecé a odiar ya en mis últimos años como futbolista. Empecé a odiarla porque hay sitios que se preparan muy bien la pretemporada y hay otros que se hace una sangría de correr que me resulta inhumano, ¿sabes? Pero me ha gustado entrenar siempre, me ha gustado la pretemporada. La pretemporada es como ir al dentista. Siempre te lo imaginas peor de lo que es. Fin del primer vídeo. Bye bye, Ulay.